Hola, muy buenas a todos. Nosotros somos un grupo de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, que está compuesto por Ibarra Saraut Sofía, Lara Pérez Aaron Antonio, Priego Cruz Ingrid Arlet y por su servidor Maldonado Cruz Josué Iván. Hoy les presentaremos nuestra investigación documental sobre la industria de los alimentos transgénicos en México desde 1988 hasta la actualidad, elaborada en el taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental 4, impartida por el profesor Olegario Cano Zamora. Hemos elegido el tema del trabajo presente con la finalidad de adquirir y enriquecer nuestros conocimientos sobre el mismo. Gracias al semestre en que nos encontramos cursando, nuestras clases de biología nos han manifestado el interés de conocer más acerca de la vida que nos rodea y, aunado a esto, conocer más al respecto de cómo los seres humanos han logrado desarrollar unos niveles de tecnología increíbles, tanto así que ahora es una realidad que sea posible modificar una de las unidades básicas y más importantes de cualquier ser vivo, el ADN. Todo esto para la satisfacción del hombre. Pero realizar esta investigación no ha sido una tarea fácil, puesto que nos encontramos bajo un momento donde la comunicación se ha visto truncada. Además, que este no ha sido el único proyecto que hemos tenido que realizar durante el tiempo de la elaboración asignado por el profesor. Sin embargo, logramos encontrar los momentos adecuados en los cuales pudiéramos trabajar y compartir nuestras ideas sobre el tema. También podemos decir que hubo momentos en los que fue realmente difícil sacar adelante esta investigación, a pesar de contar con la tecnología y los medios suficientes para poder recopilar la información. Nos sentimos limitados al no poder salir en la búsqueda de nueva información que hubiera sido de ayuda para nosotros. Pero, dejando de lado los aspectos que no facilitaron nuestra experiencia en investigación, también encontramos momentos donde pudimos conversar y pasar un buen rato mientras realizábamos este trabajo. Finalmente, nos gustaría agradecer a nuestro profesor Guillermo Hernández por despertar en nosotros el interés sobre este tema, a nuestro profesor Olegario Cano por guiarnos y darnos las herramientas necesarias para llevar a cabo la investigación que el día de hoy presentamos. También a los miembros de SLAI SADCB, Martínez Amezcoa Bruno, Pérez Mondragón Misael, Osorno Núñez Iván, por ayudar con la creatividad, aporte de ideas y diseño del video presente. En este proyecto se realiza un análisis a los alimentos transgénicos en México. Asimismo, hace énfasis a las problemáticas que se pueden originar en base a la producción de estos alimentos. El objetivo de este proyecto principalmente es brindar información a las personas para que tengan una visión más amplia respecto a este tema. Las palabras clave son alimentos transgénicos, biotecnología, industria, organismos genéticamente modificados, cultivo, agricultura, revolución verde, CIMMYT. Justificación. La presente investigación se va a enfocar a estudiar la industria de los organismos genéticamente modificados, debido al gran incremento de población en las últimas décadas, y con todo esto ha surgido la necesidad de poder brindar alimento a una población cada vez mayor, siendo la industria la que está cubriendo una de las necesidades básicas e indispensables para cualquier ser humano. Pero todo esto con una finalidad de dar otra perspectiva a todo este tema, ya que tiene un impacto social, económico y ambiental que no todos somos capaces de ver. Este tema nos ha generado un profundo interés en los últimos años, sobre todo al inicio de la pandemia por causa del COVID-19, porque la sociedad se ha tenido que enfrentar a una serie de retos. Entre ellos está el desempleo y con ello la falta de alimento para muchas personas. Pero las empresas que producen alimentos no se vieron afectadas en ningún momento, sobre todo las que usan productos transgénicos. Al contrario, crecieron mucho más, lo cual nos generó una duda de cómo es que todo esto había sucedido si el mundo se encuentra atravesando una crisis. Mediante un análisis detallado de la información que disponemos de fuentes confiables y verificadas, el resultado podría ser útil para profundizar los conocimientos de la biotecnología
y teoría de las empresas. Este problema tiene un impacto a nivel mundial y nacional, ya que la producción y uso de alimentos transgénicos ha incrementado por la demanda de la sobrepoblación. Esta investigación les servirá a los estudiantes para fortalecer los conocimientos en el ámbito escolar, científico, social y económico que contribuya a difundir las ideas nuevas que han adquirido y con ello dar base a futuras investigaciones. Objetivos. Objetivo general. Evaluar el sistema de desarrollo de los alimentos genéticamente modificados dentro de la industria alimentaria para así poder analizar los impactos medioambientales, económicos y sociales generados. Objetivos específicos. Identificar los factores que influyen en la opinión de la sociedad acerca de los organismos genéticamente modificados. Comprender de manera estratégica la dinámica industria-sociedad-ambiente. Entender las ventajas y riesgos del cultivo de alimentos transgénicos a largo plazo. Comprobar las acciones dentro de la industria alimentaria en su búsqueda de abastecer las demandas de alimentos. Marco teórico. La revolución industrial y la ciencia han brindado a la agricultura métodos y técnicas para aumentar la productividad de la tierra, pero no es hasta 1943 que todos estos procesos y nuevas técnicas alcanzaron dimensiones de revolución. Surgieron nuevas necesidades en la sociedad para poder asegurar el aporte alimenticio, y es donde Norman Borlaug, desde la Fundación Rockefeller, que impulsó el desarrollo definitivo de la Revolución Verde, y con ello creó el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, o por sus siglas CIMMYT, CIMMYT. La motivación principal por la que Borlaug desarrolló esta nueva alternativa para la producción agrícola fue la baja producción obtenida con los métodos tradicionales. Además, las perspectivas de la Revolución Verde buscaban erradicar el hambre y la desnutrición en los países subdesarrollados. El proceso de la Revolución Verde consistió en la siembra de variedades mejoradas de maíz y trigo y otros granos, siendo cultivada una sola especie en un terreno en el transcurso de un año, durante el cual la producción final era mayor a la obtenida mediante las técnicas de cultivo tradicionales. De 1953 a 1954, en una cosecha de trigo, las semillas bar cubren el 9% de la superficie, y 10 años después, en México, la superficie sembrada con semillas bar era del 90%, lo que llevó a México a implementar el Plan Puebla en 1967 para ayudar a resolver la escasez de alimentos y los bajos ingresos de quienes viven de la agricultura. Aunque se reconoce que cada caso y punto de vista es diferente, en cuanto a seguridad se hallan ventajas y desventajas, a la par que también es posible poder identificar grupos con opiniones opuestas. Quienes se encuentran a favor de la aprobación de los transgénicos que hayan pasado las pruebas requeridas, las empresas productoras con la distribución, parte de los biólogos moleculares y politólogos partidarios del mercado, quienes son los más beneficiados, y por el contrario se encuentran los ambientalistas, agrupaciones campesinas, científicos ecologistas y politólogos con orientación social. En México, desde 1988 se han liberado al medio ambiente varios cultivos modificados genéticamente a nivel experimental. Estos incluyen soja, algodón, calabaza, alfalfa, papaya, plátanos, tomates y papas. Por último, en 2005 el gobierno mexicano publicó el 18 de marzo la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o por sus siglas LBOGM. Esta no determinó que el nuevo régimen fuera quien diera el otorgamiento de permisos de liberaciones transgénicos. Sería por medio de 3 fases. 1. Liberación experimental. 2. Programas piloto. Y 3. Liberación comercial. En México está permitido el uso de los transgénicos como materia prima para realizar alimentos procesados, bajo el artículo número 97 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en el cual se incluyen tanto organismos transgénicos como alimentos que los contengan.
también a sus derivados. El esencialismo puede afectar la perspectiva de las personas hacia los OGM, porque se cree que el ADN es la esencia de un organismo y esta determina sus características, jugando un papel importante en los puntos de vista que existen en el tema, sobre todo para los que están en contra de los OGM. En los últimos años ha habido mucha controversia con los alimentos transgénicos, lo cual ha dejado una gran serie de preguntas en el aire. ¿Hacia dónde se dirigen los alimentos transgénicos? ¿Qué repercusiones tiene en la economía? ¿Qué papel juega la biotecnología en todo esto? ¿Qué ventajas y desventajas tiene para la sociedad? Hipótesis 1. La producción de organismos genéticamente modificados crea una relación causa y efecto. A medida que crece una demanda, crece la necesidad de satisfacerla implementando avances tecnológicos. 2. El análisis de la calidad y seguridad de los organismos genéticamente modificados se encuentra dentro de un marco referente al modo de producción e interacción con el medio ambiente. 3. El crecimiento de la industria de los alimentos genéticamente modificados está determinado por la necesidad de abastecer a la sociedad. 4. La sobrepoblación y la demanda de alimentos hace que la economía de las empresas se vea beneficiada. La biotecnología se ha desarrollado potencialmente en estas últimas décadas, lo que ha permitido el desarrollo de las nuevas técnicas en el área, así como grandes descubrimientos. Desde épocas posrevolucionarias en México, personas con empresas mundialmente conocidas como lo es John Rockefeller se han involucrado en cubrir las necesidades que la sociedad les demanda. Pero no es hasta la década de los 40 que comienza una etapa de gran desarrollo para las fundaciones que se relacionaban con los alimentos transgénicos, porque estaban apenas en pleno desarrollo. Y es gracias a eso que sucede la Revolución Verde, que fue de suma importancia por tener un impacto global que marcó la historia de varios países. La industria se desarrolló al igual que los alimentos transgénicos, la biotecnología y la economía donde estaba dándose la Revolución Verde. Empezó a tener un mayor impacto sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial, por la situación que se pasaba, la pobreza, la falta de alimentos y la falta de maquinaria. Actualmente la industria de los alimentos transgénicos juega un papel relevante en México, ya que la industria que está involucrada tiene un impacto económico, social y hasta político. Es por eso por lo que a través de un margen de idealización pudimos teorizar acerca del comportamiento que tiene la industria y las variables que intervienen en todo esto. Capítulo 1. Los alimentos transgénicos. Los alimentos genéticamente modificados son aquellos que tienen un ADN modificado. Esto, mediante técnicas de biotecnología, los científicos toman el gen de un rasgo deseado e insertan ese gen dentro de una célula de una planta o animal. Son conocidos como organismos genéticamente modificados, o también por sus siglas OGM, y su objetivo en los alimentos es que sean más nutritivos y apetitosos, en las plantas que sean resistentes a las enfermedades, sequías y que requieran menos recursos ambientales como agua y fertilizantes. Según Chávez Guzmán, la revolución de 1910 y la reforma agraria realizada en los años 30 puso la mitad de la tierra laborable bajo la responsabilidad de los campesinos. El reparto agrario cardenista frenó el aumento de la producción comercial, ya que los ejidatarios beneficiados con la reforma dedicaron sus tierras a los cultivos de autoconsumo. En la década de 1940, la agricultura quedó claramente al servicio del proyecto de urbanización e industrialización del país. El reparto y la reforma agraria fueron frenados. Disminuyó el apoyo crediticio a los ejidatarios y comuneros. Las obras de riego y canalización del agua se destinaron a beneficiar en forma creciente a los pequeños agricultores, muchas veces latifundistas.
El trabajo de experimentación genética de nuevas variedades se orientó a estos agricultores. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, es un organismo sin fines de lucro y con proyección internacional, con sede en México. Muchos de los técnicos e investigadores que trabajan en la Oficina de Estudios Especiales, OEE, incluyendo a Norman Borlaug, se unieron al CIMMYT. Con base en las grandes aportaciones de la fitotecnia a mejorar la producción de cereales y reducir el hambre y la pobreza existentes en Estados Unidos durante la época de la Gran Depresión, todo esto a principios de la década de 1940, el gobierno mexicano solicitó apoyo a la Fundación Rockefeller para combatir mediante fitotecnia el déficit alimentario que en aquel momento se sufría en el país. La OEE estableció parcelas de experimentación, creó métodos de extensión y empleó a jóvenes recién egresados de la universidad y les ayudó a obtener becas de posgrado. Se lograron resultados muy positivos, sobre todo en la producción de maíz y de trigo, y en la formación de recursos humanos altamente capacitados. La India, en 1966, estaba pasando en uno de los peores momentos por tener malas cosechas de trigo, y una vez tuvo una mala cosecha, empezó otra. Para proteger el abasto, México importó 18,000 toneladas de semillas de los nuevos trigos mejorados. El CIMMYT tuvo 3 tareas fundamentales en el mundo. La primera fue el mejoramiento genético de maíz y trigo. La segunda, la investigación y creación de prácticas de labranza y agronómicas eficientes. Y la tercera, la capacitación y desarrollo de los recursos humanos. Y aparte de esas tareas que tiene el CIMMYT, también desempeña la tarea de que cuando surge una situación de emergencia en algún país, contribuye a restaurar la producción de alimentos y reconstruir el sistema de investigación agrícola. Eline Cesson nos dice que la Revolución Verde empieza en la década de los 50. Tenía como finalidad generar altas tasas de productividad agrícola sobre la base de una producción extensiva de gran escala y uso de alta tecnología. El principal soporte de la Revolución Verde fue la selección genética de nuevas variedades de cultivo de alto rendimiento, que se asocia a la explotación intensiva permitida por el riego y uso masivo de fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas, tractores y otra maquinaria pesada. La primera Revolución Verde fue considerada como un cambio radical en las prácticas agrícolas hasta entonces utilizadas, y fue definida como un proceso de modernización de la agricultura. El conocimiento tecnológico suplantó al conocimiento empírico, que era determinado por la experiencia práctica del agricultor. Los agricultores empezaron a emplear técnicas, entre ellas los agrotóxicos, los fertilizantes inorgánicos y, lo que más peso tenía, era el empleo de las máquinas agrícolas. El inicio de la Revolución Verde se puede considerar al término de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su expansión global no fue hasta la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando Estados Unidos desarrolló una enorme acumulación de innovación tecnológica militar, que no tuvo un mercado al término del conflicto bélico. Las innovaciones bélicas de ese momento pasaron a tener usos civiles, como fue la rápida fabricación de tractores. Los cimientos de la Revolución Verde se dieron en un encuentro en el año 1941, en un encuentro entre el vicepresidente de Estados Unidos, Henry Wallace, y el presidente de la Fundación Rockefeller, Raymond Fosdick. Pensaron en un programa de desarrollo agrícola pensando en Latinoamérica en general, y en México en particular, que tendría beneficios económicos y políticos. Además, es importante mencionar que la Fundación Rockefeller fue crucial para el establecimiento en México del CIMMYT, considerado como el más importante centro de investigación de maíz y trigo en el mundo. Los resultados productivos en México fueron sorprendentes. Basta con usar de ejemplo al trigo. Su producción pasó de un rendimiento de 750 kilos por hectárea en 1950 a 3.200 kilos en la misma superficie en 1970.
maíz y trigo producido a partir de investigaciones del CIMMYT están plantados en millones de hectáreas en todo el mundo. En 1951, Estados Unidos ya tenía una enorme colección de germoplasma de maíz, esto como resultado del Programa Mexicano de Agricultura, desarrollado por la Fundación Rockefeller, y había creado una serie de estaciones de introducción de plantas para evaluar y preservar materiales genéticos de plantas exóticas. Las ventajas de los alimentos genéticamente modificados son: 1. Mejorar la calidad de todos los alimentos. Se crea una estrategia para aumentar el tiempo de utilidad de un vegetal, facilitando el transporte y sobre todo el tiempo de utilización del alimento. 2. Asegurar la obtención de nutrientes. Con la modificación genética se pueden producir alimentos que contengan más nutrientes que son necesarios para el ser humano. 3. Se reduce el uso de pesticidas. Las plantas que son modificadas son resistentes a una gran cantidad de plagas y sobre todo enfermedades. 4. Resistencia contra la sequía. 5. Reduce el costo de producción. Al no hacer uso de tantos pesticidas y no requerir tantos recursos naturales, se ahorra una cantidad significativa de dinero. Las desventajas de los alimentos genéticamente modificados son: 1. Consecuencias ambientales potenciales. En un futuro, el estar modificando constantemente los alimentos podría causar daños ambientales. 2. Impactos en la biodiversidad. Se pierden muchas especies, prevaleciendo la que ha sido mayormente modificada y porque su producción saldría mejor. 3. Impactos en la salud. Puede llegar a haber casos en los cuales el consumo de un alimento transgénico resulte en alergias. Los alimentos transgénicos tienen más cosas buenas que malas, lo que ha ayudado a que se siga investigando sobre este tema y con el paso del tiempo cada vez son más usados por la industria debido a los grandes beneficios que les puede traer cuando se habla de economía. Todo esto porque se reduce significativamente los costos de producción, comparándolo como tradicionalmente se hace con un producto sin ninguna modificación. Solamente se está explotando un pequeño porcentaje de lo que son los alimentos transgénicos, ya que conforme se hacen más investigaciones y con mejor tecnología, los resultados son cada vez mejores. En un futuro, lo que se podría hacer con la modificación genética es impensable. Capítulo 2. La industria. Según Adriana Castaño, la industria de alimentos en el proceso de transformación entre procesamiento para la obtención de productos alimenticios como cereales, embutidos, aceites entre otros, hace uso de cultivos, y muchos de estos contienen microorganismos genéticamente modificados. Pero la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos ha indicado que hasta el 70% de alimentos procesados podrían contener ingredientes genéticamente modificados. Algunos grupos anti-OGM tienen como objetivo que se prohíban los alimentos genéticamente modificados, GM. Los grupos ambientales y de consumidores han visto en el etiquetado el mecanismo para que el consumidor elija lo que desea consumir y bloquear el uso de OGM. Pero muchos países en respuesta a esto han desarrollado políticas y reglamentaciones en materia de etiquetado de los alimentos derivados de cultivos GM, que es interpretado por los consumidores como indicación de un riesgo. Pero estos alimentos son extensamente evaluados y de que el OGM se autorizó para su consumo como alimentos para humanos. En México es obligatorio un tipo de etiquetado para que el consumidor sepa que un producto fue elaborado a base de una cosecha con OGM. Todo esto por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Y no hay un umbral. A lo largo del tiempo, el mejoramiento agronómico campesino ha generado por lo menos 50 razas criollas de maíz, con características morfológicas, agrícolas y climáticas particulares. Es fundamental documentar no solo los centros de origen, sino también los de diversificación del maíz,
porque ahí es donde se acumula la mayor parte de la diversidad genética del maíz. El maíz y el trigo son de los productos más consumidos en México, debido a la dieta que se maneja. Así es que han sido los que más modificaciones han sufrido por la gran demanda. Esto ha provocado pérdida de la diversidad al mantener solo una especie que sea la más apta para poder modificar por cumplir una serie de requisitos. Pero también se puede provocar la erosión del suelo al darle un maltrato a la tierra. Los OGM crecen más rápido que los cultivos tradicionales y son más resistentes a condiciones desfavorables como sequías, pestes o enfermedades, lo que no solo incrementa el rendimiento, sino que reduce el uso de químicos dañinos para el medio ambiente, tales como pesticidas o fertilizantes. La gradual eliminación de los aranceles y cuotas a las importaciones de maíz reduce el precio interno, presentando un beneficio a los consumidores por la cantidad de 82.2 millones de pesos. Todo esto sucede por el consumo de
Espero que les haya gustado el video y que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias. Eso es todo, amigos.